sea con cada uno de ustedes, amados varones. Pues vamos a ver nuestro segundo tema de este seminario, Héroes de la Fe. El día de hoy vamos a hablar acerca de Noé. ¿Qué te parece si me acompañas a Génesis 6, del 5 al 8, donde vamos a empezar a ver los primeros antecedentes de la vida de Noé? Dice Génesis 6, del 5 al 8. Y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Dios de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Dios: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Vamos a hacer una oración, ¿me acompañas? Padre, y te damos gracias porque nos dejas ejemplo a través de Noé de lo que tú estás esperando de nosotros: obediencia. Que podamos ser esos varones justos, que caminemos contigo, sin movernos a diestra ni a siniestra, que hagamos todas las cosas que tú nos mandas, que podamos cada uno de nosotros dar testimonio a las demás generaciones de nuestro caminar contigo, y que podamos ser instrumentos de bendición para que muchos te conozcan y hereden tu salvación. Gracias te damos, Padre, por lo que tú nos vas a hablar a través de la vida de este héroe de la fe, de la vida de Noé, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a ver a través de este primer pasaje antecedentes a la vida de Noé. ¿Cómo era la sociedad donde Noé se desarrollaba, donde él vivía? ¿Cuáles eran sus costumbres, sus hábitos? ¿Por qué Dios determinó deshacer la obra del hombre que él había establecido aquí en la tierra? Porque dijo: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado. Yo veo que este pasaje a mí me muestra el corazón de Dios, un corazón preocupado por la humanidad, un corazón que ama tanto al hombre que decidió salvarlo a través de Noé. En este pasaje, a mí se me hace uno de los pasajes más tristes que hay en la Biblia, sobre todo el versículo 6, cuando dice: y se arrepintió Dios de haber hecho hombre en la tierra. Imagínate, es como ese padre que engendró a sus hijos, los amó, los crió, les dio educación, los tuvo entre sus brazos, jugó con ellos, les enseñó a andar en bicicleta, y cuando de repente crecen y se levantan en contra de su padre y les levantan la mano, los ofenden, los maldicen, yo creo que es uno de los dolores más grandes que uno puede experimentar. Y ese fue el que sufrió el Señor, porque de haber dicho: bueno, mis hijos, mi creación, que con tanto amor los hice, ¿por qué es que su corazón está lleno de maldad? Vemos aquí entonces una descripción de cómo era la sociedad en los tiempos de Noé. En primer lugar, dice al inicio: y vio Dios. Significa que Dios está al tanto de todas nuestras obras. No podemos escondernos de Dios. Si subiésemos al monte más alto, ahí está Él. Si nos sumergiéramos en lo más profundo del océano, ahí está su presencia. Y Dios nos está observando, a ti y a mí, por todas las generaciones. ¿Y qué fue lo que vio Dios en esa generación? Que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. El corazón del hombre era malo. Acciones malas, hombre contra hombre, el hombre contra Dios. Y dice más adelante que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal.
Significa que sus ideas, sus planes, sus valores, sus principios, incluso hasta sus razonamientos estaban corrompidos. Y lo único que hacían era el mal. Y entonces Dios se arrepintió de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Decidió entonces el Señor terminar con esa generación que había creado. Y dice en Génesis 7 del 22 al 23, todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Usted conoce la historia de Noé. Es la historia de un varón que se atrevió a obedecer a Dios y a hacer un arca, en donde se salvase él y toda su familia. Porque Noé halló gracia ante los ojos del Señor. ¿Qué significa hallar gracia ante los ojos de Dios? La gracia de Dios se refiere al don otorgado por Dios al hombre, al ayudarle, al perdonarle, a traer bendición sobre su vida, al producir un beneficio gratuito en él. ¿Cómo fue la vida de Noé para hallar tal favor, tal gracia? ¿Qué características había en Noé que lo diferenciaban de todos los demás hombres de aquella época? Dice en Génesis 6 del 9 al 12, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, primera característica, era perfecto en sus generaciones, y con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Cuando yo leo la descripción de la sociedad en aquel entonces, me pregunto, pues como que no dista mucho de lo que hoy en día vivimos. Porque hoy en día vivimos en medio de una sociedad corrupta. Los valores están torcidos. A lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Se inventan leyes para regular y justificar el pecado en la sociedad. Estamos viviendo tiempos peligrosos, tiempos donde el amor se ha enfriado, donde actualmente la vida del hombre no vale y por eso se abortan millones de seres humanos cada año. Tiempos donde las familias se están desintegrando, donde los hijos crecen sin padres y se convierten en sicarios al afiliarse a una pandilla. Gente que sin escrúpulos secuestra, roba, extorsiona. Estamos viviendo tiempos difíciles. Nuestra sociedad se está convulsionando. Estamos perdiendo la brújula. Y no me caería de extraño que Dios determinara también la destrucción de esta generación. Pero en fin, volvamos con Noé, con sus características que debemos de desarrollar tú y yo para poder distinguirnos de esta generación y hallar gracia ante los ojos de Dios. Esto es, hallar su salvación. Dice la Escritura que por gracia somos salvos por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ver la primera característica que se define de Noé. Noé, dice la Escritura, era varón justo. Usted recordará la semana pasada cuando hablamos de Abel, que Dios veía a Abel como un varón justo también. Significa que la justicia es un elemento que debe de estar presente en ti y en mí si queremos hallar gracia delante de Dios. ¿Y te acuerdas qué significa ser un varón justo? Déjame recordarte, los justos se gozan en Dios. Los justos invitan a Dios a ser parte de su vida. Desarrollan una relación de amistad con su Creador.
Los justos son rectos de corazón, caminan con Dios sin desviarse a diestra ni a siniestra. Mantienen su moral y sus valores fijos, sin importar las circunstancias o las conveniencias personales. No comprometen sus principios a pesar de las circunstancias y a pesar de que éstas pudiesen estar en su contra. Los justos, por definición, son personas íntegras. Y así veía Dios a Noé, un varón justo. Dice Génesis 7:1. Dijo luego el Señor a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. ¡Wow! ¡Qué descripción! Que Dios mismo le diga a Noé: es que yo te he visto que eres justo. Tú eres diferente a todos los demás hombres en esta tierra. En ti veo características únicas y especiales. Y por eso has hallado gracia delante de mí. Y te voy a salvar. Vas a entrar tú y toda tu familia al arca. No solamente te voy a salvar a ti. Por tu justicia voy a salvar a tu esposa, voy a salvar a tus hijos y a tus nueras. ¡Qué bendición! Significa que el caminar nosotros con Dios nos lleva a heredar bendición, y esa bendición alcanza a nuestros descendientes también. Dice más adelante: además de ser justo, yo veo que Dios le llama varón. Tú eres un varón, varón justo. ¿Qué diferencia hay? ¿Por qué le distingue como varón? Porque un hombre es todo aquel que nace del sexo masculino, pero no todos los hombres se comportan como un varón, mucho menos como un varón de Dios. Y no me refiero a ser alguien que ejerce su autoridad y se impone. No. Me refiero a alguien que es temeroso de Dios y que camina tomado de la mano de Dios. Un varón de Dios, conforme al corazón del Señor. Dice también en el pasaje que leímos de Génesis 6, versículo 9, que Noé era perfecto en sus generaciones. Esta afirmación se me hace tan interesante porque si lo vemos desde el punto de vista de la genética, Dios afirmó que los genes de Noé eran perfectos. ¿Por qué para Dios esto era importante? Porque dice en Génesis 6:12, y miró Dios la tierra. Acuérdate que Dios nos está observando. Y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Aquí no está hablando de la corrupción en el área del alma, de los pensamientos. Si ya leímos y vimos que todo designo de sus pensamientos era malo. Aquí Dios lo que está hablando es de su físico, de la parte física del ser. Toda carne se había corrompido. ¿Será que toda carne se corrompió porque sus genes se corrompieron? Y por eso dice Noé: yo te he hallado a ti perfecto en tus generaciones. En tus genes. ¿Habrán mutado los genes de aquella generación? ¿Habrán cambiado? Tal vez nunca lo sabremos, pero los estudiosos de las Escrituras concuerdan que el acto de Dios de enviar el diluvio, más que un acto de juicio, fue un acto de amor y de misericordia para salvar a la humanidad, porque los únicos seres humanos con genes perfectos era Noé. Era Noé y sus descendientes, sus generaciones. ¿Qué defectos en la carne se estarían transmitiendo en los hombres de aquella generación, cuya carne se estaba corrompiendo? ¿Será que aún la apariencia de aquellos hombres se estaba modificando? A lo mejor parecían mitad hombres y mitad bestias.
No lo sé. Algunos creen que los huesos de los homínidos que los arqueólogos o los antropólogos encuentran son la evidencia de cómo la carne se estaba corrompiendo. Porque yo lo creo, que cuando Dios hizo al hombre, ahí en Génesis 1:27, dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y nos creó así como somos tú y yo. Yo no creo en la evolución. Yo más bien creo que en la época de Noé se estaba corrompiendo la carne y por eso Dios, en un acto de misericordia para salvar a la humanidad, vio a Noé que era perfecto en sus genes, en sus generaciones, porque Dios lo había hecho conforme a su imagen y semejanza y quería que esa imagen y semejanza perdurara y que la humanidad pudiera heredar esa imagen y semejanza y no otra cosa corrupta. Piénselo, pregúntele a Dios. Esta es una de las preguntas que yo le voy a decir al Señor. Padre, mira, yo he estudiado y llego a esta conclusión, pero la realidad es que al final, cuando estemos delante de Él, Él nos va a declarar realmente las cosas como fueron. Pero está interesante, ¿no? Este análisis. Tercer característica de Noé. Noé caminó con Dios. ¿Qué significa caminar con Dios? Significa andar por la vida en los caminos del Señor, caminando tomados de su mano en la misma dirección y sentido, acompañándole y siendo acompañados por Él. Un varón que también caminó con Dios fue Enoc. Hay un solo versículo donde se habla de él, de lo que él hizo. Un solo pasaje, dice en Génesis 5, del 23 al 24. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Enoc es uno de los dos varones que no vieron corrupción, que Dios se los llevó, él y Elías, y bueno, nuestro Señor Jesucristo. Pero ellos no pasaron por la muerte, caminaron de tal manera con el Señor que Dios vino por ellos y se los llevó. Qué precioso, ¿verdad? Imagínate cómo habrá sido su andar, que podían caminar con el Señor lado a lado. ¿Qué corazón han de haber tenido? Un corazón que Dios está esperando que tú y yo también desarrollemos. Cuarta característica que podemos observar en Noé es que Noé fue un varón obediente. Fue un varón obediente. Dice en Génesis 6, del 13 al 14. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. ¿Y qué hizo Noé? Ay, Señor, ¿cómo quieres que yo haga un arca? ¿Yo solito? O bueno, yo y mis hijos y mis nueras. Oye, el arca que me estás pidiendo es inmensa. Noé no se quejó. Noé no chistó. Dice en Génesis 6:22. Y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. ¡Wow! Y lo afirma en Génesis 7:5. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Dios. En dos ocasiones se afirma que no hizo conforme a todo lo que Dios le mandó, sin faltar ni una cosa. Cada detalle, cada descripción, cada comentario que Dios le daba, Noé se aplicaba y lo hacía. Varón, ¿tú deseas que Dios se revele a tu vida? ¿Tú deseas que Dios te dicte cada detalle de tu vida, de lo que te va a venir en el porvenir?
ser guiado por su Espíritu Santo? ¿Te gustaría? Yo creo que sí. Sería una gran bendición contar con la guía del Señor, porque de esta manera no tomaríamos malas decisiones, no nos equivocaríamos, no estaríamos lastimando a las personas que nos rodean. Estaríamos caminando en bendición todo el tiempo. ¿Cuál es el secreto? Una vida de obediencia. Si tú quieres que Dios se revele a tu vida, obedécele. Porque Dios no se va a revelar a alguien que no le va a obedecer. ¿Para qué le hablas a alguien que no te va a hacer caso? Es como tu papá. Tienes a tus hijos y necesitas urgentemente que algo se realice, porque es muy importante. ¿A quién se lo encargas? ¿Al más obediente o al que nunca te hace caso? ¿Verdad que le hablas al obediente? Porque es garantía de que las cosas se van a hacer. Pues lo mismo es el Señor. Si tú quieres que Dios se revele a tu vida, que Dios te aconseje, que Dios te guíe, que Dios te muestre el camino por el cual debes de andar, obedécele. Decidamos en nuestro corazón obedecerle todos los días de nuestra vida. Porque la obediencia manifiesta el grado de amor que tenemos por Dios. ¿Cuánto amas tú a Dios? Lo demostramos con el grado de obediencia. En Juan 21, del 15 al 17, está nuestro Señor Jesucristo platicando con el apóstol Pedro y le hace 3 preguntas y con cada respuesta le da una indicación, un mandamiento. Quiero que hagas esto, Pedro. Le dice ahí en Juan 21:15, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Ok, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Y le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Fíjate, Jesucristo le estaba diciendo: ¿cuánto me amas, Pedro? ¿Me amas más que estos? O sea, ¿tu grado de amor es más grande que el de ellos? Obedéceme. Si realmente me amas, me obedeces. Cuando un hijo ama a sus padres, los obedecen. Si tú como hijo joven no amas a tus papás, es que tienes un conflicto de obediencia. Difícilmente los vas a poder obedecer. Dice en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Lo que yo te mando, sé que lo vas a hacer, porque eres obediente, porque es producto del amor que tienes hacia mí. Repito, la obediencia refleja nuestro grado de amor por nuestra autoridad. Noé era de edad de 600 años cuando vino el diluvio. Dice en Génesis 7:6, era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Siguiente punto, Noé era un varón de edad avanzada. Esa era otra de sus características. Pero a diferencia de muchos de nosotros, que cuando nos estamos acercando a los 60 años, a lo mejor muchos pensamos: ya me voy a jubilar, voy a descansar de todos mis quehaceres, de todos mis trabajos. Siento que ya me duele aquí, me duele allá, ya estoy envejeciendo. Creo que ya los mejores años de mi vida se fueron. Pues, ¿qué cree? Con Noé no era así. Noé tenía 600 años cuando las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra.
La Biblia dice no dice cuánto tiempo se tardó en construir el arca. Pero lo que sí apreciamos es que ya era una persona mucho mayor a las personas de la tercera edad de nuestros días. 600 años. ¿Cuántos varones de 60, de 70, 80 años piensan que los mejores años de su vida ya fueron? En vez de decir, los mejores años de mi vida están por venir. Ay, hermano, es que era Noé. Yo estoy sorprendido de cómo varones como el hermano Wayne Myers, que a sus 99 años continúa predicando a Jesucristo y busca ayudar a la iglesia en todo México. ¡Qué ejemplo de hermano! O, por ejemplo, el nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que tiene 78 años de edad y se esforzó por ser presidente de una de las naciones más desarrolladas en el mundo. A los 78 años, tiene sueños, tiene fuerzas, desea bendecir, ayudar a su pueblo. ¿De qué me habla esto? De que no importa la edad que tú y yo tengamos, Dios nos puede usar, y estoy seguro que mientras sigamos soñando los sueños de Dios y nos esforcemos cada día por alcanzarlos, Dios va a prolongar nuestros días. ¿Lo crees? Significa que los mejores años de tu vida, varón, si tú eres mayor de 60, están por venir. Amén. Dice Proverbios 9:11. Esta es una bendición de todo aquel que vive y camina en obediencia y con Dios. Dice Proverbios 9:11. Porque por mí se aumentarán tus días y años de vida se te añadirán. ¿Por quién? Por el Señor. Entonces, ¿tú quieres vivir más tiempo? Camina con el Señor. Camina, consagra tu vida a Dios. Otra característica de Noé es que Noé era un adorador. Era alguien que buscaba honrar a Dios, glorificarle en medio de su vida, de sus acciones. Dice en Génesis 8 del 20 al 21, después de que sucedió el diluvio y salió del arca Noé con toda su familia, comenta Génesis 8 del 20 al 21, y edificó Noé un altar a Dios. Un altar en aquel entonces era apilar un grupo de piedras, nada más, y vertir aceite sobre esas piedras y delante de esas piedras hincarnos y clamar, levantar nuestra voz al cielo y adorar. Y edificó Noé un altar a Dios y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Dios olor grato y dijo Dios en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como lo he hecho. Dios percibió esa gratitud de Noé en olor grato. A Dios hay que adorarle, a Dios hay que bendecirle, en las buenas y en las malas. A Dios hay que agradecerle en todo momento. Vivamos una vida de adoración, esto es, una vida de consagración a Él. Que nuestra vida y nuestro corazón suben olor grato ante su presencia. Una vida de buscar su rostro y de estar clamando para que nuestras palabras lleguen a Él. Muy bien. ¿Y qué beneficios trajo a su vida el desarrollar todas estas cualidades? Vamos a ver varios beneficios que trajo a la vida de Noé el ser él así. Número 1. Dios estableció un pacto con Noé. El ser un varón justo, el ser un varón que caminaba con él, que le adoraba, obediente, en fin, pues le llevó a que Dios quisiese establecer un pacto con él. Dice, antes de entrar al arca le dijo a Noé, le hizo una promesa en Génesis 6:18.
mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer, y las mujeres de tus hijos contigo. Voy a hacer un pacto, acuérdate, es una alianza, es un acuerdo, es un convenio, donde ambas partes se comprometen a hacer algo, uno a favor del otro. En este caso, Noé obedeció y Dios dijo: por cuanto me obedeciste e hiciste lo que te pedí para salvar a todos los animales y ser el instrumento por el cual voy a salvar a la humanidad, voy a establecer mi pacto contigo. Y después de que salieron del arca, ya cuando habían descendido las aguas y se había secado la tierra, en Génesis 9 del 8 al 10 dice: y habló Dios a Noé y a sus hijos con él diciendo: he aquí que yo establezco mi pacto con vosotros, con vuestros descendientes, después de vosotros. O sea, que este pacto nos alcanza a nosotros, porque tú y yo somos descendientes de Noé. Y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Yo establezco mi pacto con todo lo que tiene vida y con todos sus descendientes. Y ese pacto es hasta el día de hoy. ¡Qué hermoso! ¿Y cómo sabes, hermano? Porque Dios le dio a Noé una señal en el cielo para recordar ese pacto. Es esa señal a la que tú y yo le llamamos el arco iris. Dice en Génesis 9 del 12 al 13. Génesis 9 del 12 al 13. Y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Amén. Por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. En ocasiones has podido ver el arco iris, ¿verdad? Sobre todo cuando pareciera que va a llover, que el cielo se está nublando. Aparece la señal del pacto. Y Dios, cuando lo ve, se acuerda de cómo toda una generación que no amó a Dios y que corrompió su ser fue destruida. Pero también recuerda cómo Dios manifestó su amor y su misericordia sobre Noé para salvar a toda la humanidad, salvarlo a él y a toda su descendencia por siglos perpetuos. Este pacto se sigue cumpliendo. ¿Qué otro beneficio recibió Noé? Que fue sustentado. En el tiempo en que Noé estuvo en el arca, Dios lo sustentó. Al parecer estuvo poquito más de un año que duró todo ese asunto del diluvio. Y dice en Génesis 6 del 21 al 22: y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Dios le dio la estrategia, le dijo qué alimentos, dónde almacenarlos, cómo distribuirlos, y todos comieron durante ese año gracias a la obediencia de Noé. Otro beneficio es que Dios prometió no volver a maldecir la tierra. En Génesis 8:21 dice: y percibió Dios olor grato, y dijo Dios en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. Por causa del hombre, pon atención. Porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Hermano Jorge, entonces Dios maldice la tierra. Dios nos maldice. No necesariamente es así. Yo creo que esa pregunta no está bien planteada. Recordemos que cuando el hombre pecó en el huerto del Edén, la tierra fue maldecida por causa del hombre, por causa de la desobediencia. Dios desde el inicio quiso bendecir al hombre. Las primeras palabras
hacia el hombre y la mujer fueron palabras de bendición. Dios los bendijo y les dijo: fructificad y multiplicaos. Les dio un ranchito en el huerto del Edén, donde hizo nacer todo tipo de árboles frutales. Tenían todo para ser felices, pero desobedecieron al mandato de Dios. Y entonces el Señor tuvo que hablar con ellos. Y en Génesis 3, 17 al 19 dice: y al hombre dijo: por cuanto obedeciste, fíjate, lo que va a pasar trae consecuencias. Y por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. No por mi causa, porque yo hice toda la creación y la hice buena en gran manera. Todo lo hice precioso. Todo funcionaba bien, hasta que tú decidiste desobedecer. Hermano, cuando nosotros desobedecemos, nos metemos en camisa de 11 varas. Muchas de las situaciones de nuestra vida podrían solucionarse, corregirse o evitarse si viviéramos una vida de obediencia a Dios. Así como Noé, hacer las cosas que nos pide, sin chistar, sin reclamar. Noé fue muy obediente, y eso es lo que Dios está esperando que hagamos. Dios le pidió: haz un arca, algo que a lo mejor salía fuera de toda proporción, algo que iba más allá de sus capacidades, a lo mejor fuera de toda lógica y razón, algo imposible. Sin embargo, Noé obedeció. A lo mejor Dios te ha pedido hacer cosas que tú consideras imposibles hacer. A lo mejor Dios te ha dicho: deja ese vicio, cambia tu corazón, renueva tu carácter. No, señores, que esto es imposible. Deja ese mal hábito que te está destruyendo. No, es que es difícil. ¿Cuánto amas al Señor? ¿Quieres caminar con Él? ¿Quieres heredar bendición? ¿Quieres seguir el ejemplo de Noé? Noé, a través de su obediencia, salvó a la humanidad. Adán, por su desobediencia, trajo maldición a toda la tierra. Entonces, la tierra es maldecida a medida de nuestra desobediencia. Lo que estamos viviendo hoy en día con esta pandemia es producto de la desobediencia del hombre de esta generación y de anteriores, que se ha venido acumulando, y que si antes no se había presentado algo terrible, es por la gracia de Dios, porque Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de su voluntad. Dios desea bendecirnos y darnos vida. Y fue lo que hizo. Otro de los beneficios es que Noé heredó bendición para él y para su descendencia. Génesis 9:1 dice: bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. ¡Uy, qué bendición! Y en Génesis 9:3: todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo. Te he dado todo. ¿Qué más quieres? Te bendigo con toda bendición de los cielos. Cuando nosotros obedecemos a Dios, esa es la consecuencia. Léelo ahí en Deuteronomio 28. Hay consecuencias a la desobediencia y hay consecuencias a la obediencia. Muy bien. ¿Y qué errores cometió Noé? Porque también podemos aprender de los errores, ¿verdad? Noé era un varón con pasiones semejantes a las tuyas y a las mías. Y sin embargo, aún de los errores que cometió, porque sí cometió errores, podemos aprender y tomar consejo. Yo veo principalmente que cometió dos errores, al menos los que quedan aquí descritos en la palabra. En primer lugar, es que se embriagó, y por su embriaguez terminó desnudo en su tienda. Dice en Génesis 9, 20, 21:
Génesis 9, 20, 21. Después comenzó Noé a labrar la tierra, y plantó una viña, y bebió del vino, y se embriagó, y estaba descubierto en medio de la tienda. ¿Y qué tiene de malo estar descubierto? Yo estoy en mi casa desnudo a veces, hermano, y no pasa nada. Bueno, pues lo que pasa es de que aquí hubo una consecuencia. Al estar desnudo, dice en Génesis 9:22, y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Se ve que él entró a la tienda, seguramente buscaba a su papá. Oye, papá, ¿cómo están las calabazas? No sé, iba a platicar de algo. Y de repente lo ve ahí desnudo, borracho. Yo no sé si lo hizo al propósito o si no lo hizo al propósito, o si su error fue no haber tocado la tienda, la puerta de la tienda. No lo sé. Pero esto trajo consecuencias graves. Porque dice en Génesis 9 del 24 al 25, y despertó Noé de su embriaguez, y supo lo que le había hecho su hijo más joven, y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Wow. Maldijo a su propio hijo. Primero se emborracha, termina desnudo en su tienda y después se levanta. Cuando uno se levanta de una borrachera está crudo, así le conocemos todos nosotros a ese estado. Y en ese estado maldice a su hijo Cam. ¡Qué fuerte! ¿Qué hizo mal su hijo Cam? Pues al parecer, el ver la desnudez de su padre. ¿Pero por qué? Yo entiendo que en la ley de Moisés está escrito en Levítico 18:7, la desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Tu madre no descubrirás su desnudez. Los hijos no deben de ver la desnudez de los padres. Hay países donde los padres se bañan desnudos delante de sus hijos. Y los hermanos, entre hermanos, masculino y femenino. No, Dios manda en su palabra que no puedes ver la desnudez de tus familiares, de tus parientes, cercanos o lejanos. No. Pero cuando hizo Cam esto, todavía no existía la ley mosaica. Entonces, dice la escritura que la ley se escribió para encerrar todo bajo pecado. Pero si no hay ley, pues no hay pecado y uno es libre. ¿Qué fue lo que pasó? Lo que pasa es de que estas cosas eran las cosas que hacían las gentes que vivieron en los tiempos de Noé. Te voy a enseñar varios pasajes, mira. Dice, por ejemplo, en Levítico 18 del 1 al 3, esta maldición de Noé sobre su hijo acompañó al pueblo de Cam, al pueblo cananeo, durante su historia, porque entre ellos se practicaban estos hábitos que para Dios eran reprobables. Dice en Levítico 18 del 1 al 3. Habló Dios a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, yo soy el Señor vuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, los descendientes de Cam, del que vio desnudo a su padre Noé, a los cuales yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. La desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás, tu madre no descubrirás su desnudez. Y dice en Levítico 18:7, en ninguna de estas cosas os amancillaréis,
pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho de delante de vosotros, y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. Levítico 18 del 24 al 25. La tierra se había corrompido en los tiempos de Noé, y Dios vomitó a sus moradores porque practicaban todas estas cosas. Y aun cuando no estaba escrita todavía en la ley mosaica, Dios era algo que él reprobaba, que en su corazón no estaba visto como algo correcto. Y entonces, pues cuando Cam vio a su padre, pues le dolió en su corazón a su padre, porque ha de haber dicho, bueno, Dios acaba de destruir toda la tierra y a todos los moradores por estas cosas, y ahora otra vez se vuelven a repetir. Y lamentablemente sí, y se siguen repitiendo hasta el día de hoy. Qué triste. Ahora, es una apreciación personal. Yo creo que a un hijo no se le debe de maldecir, sin importar lo que haya hecho. Dios desea la vida y no la muerte. En ocasiones tenemos hijos desobedientes que nos deshonran, pero si deseamos que ellos corrijan su rumbo, lo mejor que podemos hacer es bendecirles y no maldecirles, orar por ellos, testificarles del amor de Jesús. Opino que Cam, hijo de Noé, le vio desnudo porque Noé cometió el error de desnudarse por estar borracho. Si Noé no hubiese bebido, si no se hubiese embriagado, nada de esto hubiera pasado. Por eso yo creo que fue un error de Noé. Y el siguiente fue el maldecir a su hijo. Tomemos consejo. ¿Qué podemos aprender de aquí? En primer lugar, pues no beber, porque si bebemos pudiéramos meternos en problemas y terminar maldiciendo incluso hasta nuestra propia vida. La escritura es muy clara y dice, por ejemplo, en Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. De preferencia no te embriagues. Lamentablemente Noé tuvo que vivir esto. Aprendemos y aprendamos de su ejemplo. Por último, ¿qué se narra de Noé? En Génesis 9:28 al 29 dice, y vivió Noé después del diluvio 350 años, y fueron todos los días de Noé 950 años, y murió. Y ahí terminó la historia de Noé. Amado hermano, yo te invito a que tomemos ejemplo de las cosas buenas que hizo, de sus valores, de sus principios, de su carácter, y tomemos ejemplo de los errores para no cometerlos. Caminemos juntos con el Señor, hallemos gracia delante de Él. Yo creo que sí se puede, porque ya la gracia de Dios ha sido manifestada a través de Jesucristo. Entonces, lo único que necesitamos es responder en obediencia a Él. Y una obediencia que nos lleve a hacer hasta lo imposible. Vamos a orar. Padre, y te damos gracias por estas palabras de vida. Yo te pido que en el nombre de Jesús las podamos atesorar en nuestro corazón y ponerlas por obra. Gracias porque tú estás con nosotros. Te bendecimos, te amamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues la paz de Dios sea con cada uno de ustedes, varones, y te espero la próxima semana en el siguiente tema. ¿Va? Conéctate.